La fiesta de Hanukkah tiene muchos contenidos históricos, recordando la revolución de los Hashmonaim en contra del Imperio griego. Tiene muchos contenidos de tipo moral, por lo que significa oponerse a un imperio hedonista desde el punto de vista de la Torá y realzar los valores de nuestra tradición. Tiene muchos contenidos de tipo espiritual, por el hecho de defender precisamente el estudio de la Torá y la profundización en los puntos intelectuales que unen a Am Israel con Akadosh Baruj Hu. Sin embargo, no siempre se suele hacer un realce o poner la vista en temas de la fiesta de Hanukkah que van más allá de todo lo que acabo de mencionar. Y es lo siguiente. Existen dos fiestas en el año, la fiesta de Hanukkah y la fiesta de Purim, en las cuales hay un sentido lúdico del momento. Y esto se refleja precisamente en juguetes que se utilizan durante estas festividades. Y contrario a lo que podríamos pensar, que los juguetes son algo propio de los infantes, de las personas pequeñas, o sea, de los niños, en Hanukkah encontramos un juguete, el dreidel, que no es tan simple en sí y que se enraiza mucho en el misticismo del judaísmo. Cuentan que el Hatán Sofer, un gran rabino que había en Europa, en Pressburg, entre Alemania y Hungría, durante todo Hanukkah andaba siempre con su dreidel, y cada vez que se encontraba con alguna persona en algún lugar, se ponía junto con él a jugar con el dreidel. Estamos hablando del Rab, cuando ya era mayor. E incluso lo llevaba al Bet Din, cuando tenía que hacer algún tipo de juicio o algo en esos días. Antes de hacer el juicio, jugaba con el dreidel. Ese dreidel existe hasta el día de hoy y pertenece a alguien de su familia que vive acá en Israel, que todavía lo tiene. Estamos hablando de un rab que vivió hace como 200 años atrás. O sea que el juguete tiene bastante más profundidad de la que nosotros tal vez podamos pensar. Y vamos a tratar de entenderlo desde la perspectiva precisamente de Hanukkah, de la Yahadut, del judaísmo, de la Torá. Suele decirse que las letras que están grabadas en el dreidel, a diferencia de la peonza normal o del trompo normal que se suele utilizar en el mundo de la perinola, que son redondos, el nuestro tiene 4 lados. Probablemente no sea el hecho de que los 4 lados no sea originario precisamente de nuestra tradición. El Joliot, que es un poco más antiguo. Sin embargo, como todo aquello que rige los destinos de la humanidad, a pesar de que no nació dentro de Am Israel, la adopción de Am Israel de un elemento indica que ese elemento surge para Israel. Y el hecho de que tenga 4 lados hace que en cada uno de estos lados haya grabada una letra. La explicación simple, moderna más bien dicho, de las letras grabadas acá nos quieren indicar que cada una de ellas simboliza una palabra, que es la siguiente. La letra Nun simbolizaría la palabra Nes, que significa milagro. La letra Gimel simbolizaría la palabra Gadol, Nes Gadol, milagro grande. La letra Hei simbolizaría Haya, o sea, fue, pasó, ocurrió. Y la letra Shim simbolizaría Sham, allá. Nes Gadol Haya Sham. Un milagro grande ocurrió allá. Sin embargo, y debido a que como esto se jugaba probablemente en la Europa central y la Europa oriental, cuando Yehudim vinieron a Eretz Israel, entonces decidieron alterar la letra Shim y en vez de Shim poner una Pei para indicar Nes Gadol Haya Po, un milagro grande ocurrió acá. Y obviamente
si Am Israel así lo comienza a estructurar, a hacer, a potencializar, quiere decir que hay en eso mucha legitimidad y es legítimo. Sin embargo, yo quiero acá hacer referencia a algo un poco más profundo que este simple Rashi Tevot, esta simple sigla. Y me voy a basar en lo siguiente. Está escrito en la Torá, en la parashá de Bereshit, el capítulo 46, en el versículo 28, Hafhet, lo siguiente. Dice: Be'et Yehuda shalach lefanav, Jacob mandó a Yehuda delante de él, el Yosef, a donde Yosef, leorot lefanav Goshna, para enseñarle delante de él hacia Goshen, o sea, para preparar el camino a Goshen, que es el lugar donde Jacob se iba a asentar a vivir en Egipto. Y es cuando Jacob baja con toda su familia a Egipto, después de que Yosef es reconocido por sus hermanos, o se reconoce él delante de los hermanos, y los invita a vivir con él, siendo él el virrey de Egipto. Y dice la Torá que Jacob Avinu va a vivir en un lugar que se llama Goshen. ¿Bien? Sin embargo, la Torá no dice Lefanav le Goshen, hacia Goshen, sino que dice Goshna. Y está escrito sin Vav. ¿Y cuáles son las letras que aparecen en hebreo? Aparece la letra Gimel, la letra Shin, la letra Nun y la letra Hei, que son las letras que están grabadas en el Sevibón. La letra Gimel, la letra Shin, la letra Nun y la letra Hei, Goshna, hacia Goshen. Entonces, quiere decir que este juguete, desde el punto de vista más profundo de las enseñanzas de nuestra Torá, simboliza el lugar a donde fue Jacob mientras estuvo en Egipto. Y obviamente fue allí porque necesitaba hacer algo allí, en Goshen. Y este juguete simboliza lo que él fue a hacer a Egipto. ¿Cómo lo vamos a entender? El Maharal de Praga escribe lo siguiente. Entre paréntesis, este juguete es muy popular, fue muy popular en el centro de Europa y en la Europa oriental, o sea, entre todo lo que se conoce como Yadut Ashkenaz. Y es por eso que también estas letras que están escritas acá tienen correlación con palabras en Yiddish. El objeto mismo, el juguete se llama en Yiddish dreidel, que viene del verbo drein, que significa rodar, dar vueltas. ¿Okay? Tenemos que entender, porque a veces suele haber una cierta confusión y muchas personas piensan que el Yiddish es un dialecto del alemán, pero no es así. El Yiddish, como el alemán y otros idiomas germánicos, provienen de un idioma previo, que se llama en lingüística Hochdeutsch, o sea, alto alemán. Eso quiere decir que tanto el Yiddish, que se habla hoy, como el Deutsch, que se habla hoy, provienen de un idioma, como dije, anterior. Que ese idioma anterior se llama Hochdeutsch, y es ahí donde encontramos el verbo drein. Hoy no se utiliza en alemán ese verbo. En Yiddish sí. ¿Por qué? Porque el Yiddish guardó muchas de las acepciones, verbos, características gramaticales y obviamente de semántica y de vocabulario del Hochdeutsch, o sea, del alto alemán, de donde se derivan casi todos los idiomas germánicos actuales, incluyendo algunos escandinavos y también obviamente el inglés. Y en Yiddish cada una de estas letras representa una palabra. Así, la letra Nun, con la cual se escribe en Yiddish la palabra nicht, que sería la pronunciación en Hochdeutsch, y nicht, que sería la pronunciación en Yiddish, que significa nada. Nada, o sea, que cuando se juega con el dreidel y el dreidel cae en la letra Nun, o sea, que es la que queda hacia arriba, entonces la persona que está jugando no pierde ni gana. ¿Okay? No pierde ni gana, nicht. Después tenemos la letra Gimel, y cuando el dreidel queda así,
Entonces cae así, quiere decir que él gana Gantz, que significa todo. Gantz es todo. Cuando el dreidel cae en la letra Hei, que da la letra Hei hacia arriba, eso significa que la persona se lleva la mitad de lo que se haya apostado, que es half. Normalmente se refiere a chocolates, que es lo que se suele apostar, maot, son monedas de chocolate. ¿Okay? Y se lleva half, que es la mitad. Y si cae la letra Shin, entonces pierde, porque la letra Shin simboliza la palabra Stolem, Steil, de diferentes formas de pronunciarlos, que en Yiddish significa perdió, Stolem. Sin embargo, no significa perdió, significa hurtado, robado. Por razones muy simples, que cuando se pierde es porque te han robado, ¿no? Así ahí se pierde lo que se invirtió en chocolates. El juego, ¿no? Que normalmente se hace o no se hace con chocolates. Lo importante es entender qué es lo que ocurre cuando se da vueltas. Los niños en Israel saben muy bien cómo jugar con el dreidel, que ellos acá llaman sevivón, entre paréntesis. Además, el sevivón, la palabra sevivón con la que se llama a este juguete en Israel, fue un neologismo creado por Itamar Ben Yehuda. Itamar Ben Yehuda es el hijo de Ben Yehuda, que es un lingüista muy famoso que hay en Israel, al que se le adjudica la renovación del hebreo como un idioma coloquial. Bueno, tenía un hijo y a los 5 años su hijo inventó esta palabra, sevivón, inventó la palabra sevivón para este juguete. Volviendo al Maharal de Praga, que es lo que quería comentar en esta entrega, él dice lo siguiente. Él opina, no opina, sino que se entiende de la Torá, que Am Israel va a transitar por 4 Malhuyot, por 4 reinados. Quiere decir que 4 veces Am Israel va a estar sometido a una de las naciones que rigen el mundo, que van a regir el mundo en toda la historia de la humanidad hasta la llegada del Mashiach, hasta la llegada de la Geulah. Y son los Arba Malhuyot, ya tanto comentado y mucho estudiado. Beine Beadam, dice el Maharal, en la persona Yesh Koach Gufani. La persona tiene una fuerza corporal, la fuerza del cuerpo. Bekoach Nafshi tiene una fuerza del alma. Bekoach Sichli tiene una fuerza, la mente, el seher, el intelecto. Bekoach Eliom Akolet Kulam. Y hay una fuerza superior, mental, que las une todas. Y precisamente los Malhuyot, o sea, los reinados que van a exiliar y que van a torturar y que van a someter a Am Israel, van a querer justamente controlar esas fuerzas para apartar a Am Israel a través de esas fuerzas del Shem Hashem, o sea, del nombre de Akadosh Baruj Hu, o en otras palabras, de lo espiritual, de la relación con Dios. El nombre de Hashem Itbaraj tiene 4 letras, Yud, Kei, Vav, Kei, 4 son los Galuyot. Eso quiere decir que cada Galut, cada imperio o país o nación que vaya a torturar a Israel, que son 4, se opone a una de las letras del nombre de Hashem Itbaraj. Comenzamos del primer exilio histórico que Am Israel tiene, siendo ya pueblo judío después de la entrega de la Torá, sin contar por el momento el Galut de Babel. El Galut de Egipto, el Galut en Egipto. Vamos a comenzar del Galut de Babel, que es el primero de los 4, que es después de la destrucción del primer templo, la época de Daniel, la época que estuvieron los Yehudim en Babilonia. Después termina ese Galut y comienza el Galut de Parás, de Persia, que es durante la época de Purim, la reina Esther, la fiesta esa que recordamos, entre paréntesis, en la cual también hay un juguete importante. Tenemos después de eso el Galut de Yaván, el Galut de Grecia, que justamente es el momento en que ocurre el milagro de Hanukkah y es el del que estamos ahora estudiando. Y finalmente, después de eso, viene el Galut de Roma, que es el que va a durar hasta la llegada de la Geulah, hasta que venga el Mashiach. Y cada uno de estos 4 se opone a una de las letras del nombre de Hashem porque quieren apartar a Am Israel justamente del nombre de Kadosh Baruj Hu, o sea, de la influencia del Creador, de la conexión con la Torah, con lo espiritual.
El galut de Babel es un galut que establece la Avodah Zará, o sea, que su cometido es el imperio de la idolatría en el mundo. Y por lo tanto ataca el nefesh, ataca el alma de Israel, que el alma de Israel está conectada únicamente con Dios, únicamente con el creador del mundo, sin nada, absolutamente nada que pueda interferir entre nosotros y el creador del mundo. Nada humano y nada de ninguna otra índole. Solamente está el judío con Dios. Y Babel lo quisieron cortar. Por lo tanto, ellos van en contra del nefesh, del alma de Am Israel. Después, el Galut en Persia, el imperio persa, lo que quisieron hacer es destruir la primera letra Hei del nombre de Hashem, que el nombre de Hashem es la Yud. Después viene la Hei, que la letra Hei quisieron aniquilarla, destruirla, destruyendo a quienes, a Am Israel. Y es lo que vemos en Purim, que Amán, Amalek, quisieron matar al pueblo judío y destruir su cuerpo. Porque ellos van justamente a la destrucción del pueblo judío, como personas. Y en esto van tratando de destruir la letra Hei del nombre de Dios. Después vino el exilio en Grecia, o el exilio de Grecia, llamado no en Grecia, sino de Grecia, que ellos van en contra de la letra Vav, del nombre de Akadosh Baruj Hu, o sea, del Sehel, del intelecto. ¿Por qué? Porque ellos pretenden que, si bien ellos no persiguen, en un punto de vista más profundo, a Am Israel a nivel físico, lo van a hacer cuando se den cuenta que Am Israel no va a caer en el juego ni en la trampa de los griegos, entonces ahí los van a perseguir físicamente. Pero la ideología previa es traerlos a su cultura. ¿Cuál es su cultura? La separación del Sehel de Hashem. Que Ilu, el ser humano, puede manifestarse, mantenerse, construirse como una persona intelectual sin estar conectado con Hashem. Y eso nosotros sostenemos que no es así. Que el Sehel que Akadosh Baruj Hu dio al ser humano fue justamente para conocerlo a él, para conocer al creador del mundo, no para negarlo. Y finalmente tenemos la letra, esto representa lo que acabamos de decir, el Galut de Babel, la letra Vav, y finalmente la letra Hei última, que representa al Galut de Edom, o sea, al Galut de Roma, que es de los romanos, que es una conjunción, como dice acá el Maharal, Koach Elyon Kol el Kulam. Es una fuerza suprema más fuerte que los agrupa a todos. O sea, en este último Galut, hasta la venida de la Geulá, vamos a tener presente idolatría en muchas formas. Vamos a tener presente persecuciones materiales en muchas formas. Vamos a tener presente también todo tipo de argumentos que quieran apartarnos de nuestra Torá a nivel intelectual. Esto es el último Galut, que es una reunión de todos los anteriores. Y si queremos preguntar entonces qué es Egipto, porque Egipto también fue un exilio. Egipto es la raíz de todos los Galuyot. Todos los Galuyot de los que hablamos, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, que los reúne a todos, tienen una raíz. Esa raíz es Egipto. Y esa raíz es la que Jacob Avinu trató de ir a poder corregir, a poder enmendar, para que tuviésemos nosotros, Am Israel, fuerza de poder enfrentar a los Galuyot que iban a venir en el futuro. Y es por eso que le pide a Yehudá que vaya donde Yosef y que le prepare un lugar de estudio, porque la corrección y la fuerza para poderse enfrentar en contra de los Galuyot se da precisamente a través del estudio de la Torá y del cumplimiento de las mitzvot que se van a entregar después. Por lo tanto, necesitaba preparar el Kli para que Am Israel tuviese esa fuerza de poder enfrentar a todos estos imperios que iban a tratar de destruir la relación de Hashem de Am Israel con Hashem. Hashem no se lo puede destruir, sino de destruir la relación de Am Israel con Akadosh Baruj Hu. Y en recuerdo de eso es que Am Israel optaron que precisamente en el Galut, que representa la lucha en contra del Sehel unido a la Torá, tengamos este juguete. ¿Por qué? Porque en este juguete están grabadas las 4 letras que indican precisamente aquellas cuatro fuerzas que quisieron los Galuyot hacer que se separaran de la Torá. El primer Galut estable, que es el de Babel, está representado en la letra Nun de Nefesh, porque ellos lucharon en contra del Nefesh. El segundo Galut
que es el galut de Parás, está representado por la letra Gimel, que es el guf, el cuerpo, porque ellos lucharon en contra del cuerpo. El tercer galut, que es el de Grecia, está representado por la letra Shin, que es la palabra Segel. Segel se escribe con Shin, en hebreo con Sin, que es lo mismo, depende del punto donde se ponga. Segel, el intelecto. Y Hei, Ha-Kol, todo. O sea, que esta Hei representa a todos los Galuyot. Egipto es de donde surgen todos estos Galuyot y por lo tanto Egipto es la base de la peonza. Aquí. Es allí donde Jacob quiso hacer todo lo que necesitaba hacer para poder neutralizar la fuerza de los Galuyot, de aquello que quiere atacar todo esto. Y con la visión perfecta de que esto está manejado desde arriba por Akadosh Baruj Hu, que es Hashem el que maneja todo desde arriba. Es por eso que cuando hacemos girar la peonza, gira el sebibón, gira el dreidel, las letras desaparecen. O sea, que aquello que simboliza los galuyot se desaparece cuando la persona comprende y entiende que esto está manejado desde arriba, por alguien desde arriba. O sea, Akadosh Baruj Hu. Si eso es así, entonces eso quiere decir que lo que hizo Jacob acá, en la raíz, está correcto, fue fructífero y exitoso, y sabemos que así fue. Estas los cuatro galuyot representados en el juego del dreidel son, como dije, algo muy shorshi, de muchas raíces. Y la vida de Jacob Avinu y de los Shvatim, de las tribus de Israel, en Goshen también lo representan. No es solo el juguete no es solo el otro juguete de Purim, que es la matraca, lo que nos va a llevar a retrotraernos a qué fue realmente lo que hizo Jacob, qué fue lo que hizo Jacob en Egipto junto con sus hijos. Pero esto se debe a un tema extenso, que nos enseña Rabbeinu Arizal cuando dice que en el momento en que se produce el het del Etz Adat, del árbol del conocimiento del bien y del mal, muchos nitzotzot, muchas chispas de Kedushá cayeron en el mundo. Y es necesario reunirlas para poder de esa manera formar un sistema que se llama el sistema de la Kedushá. Y el hecho de que Am Israel necesitó estar en Egipto, necesitó trabajar de raíz los Malhuyot allí, siendo Egipto el Shoresh, la raíz, fue porque justamente allí estaban esas chispas, esos puntos de Kedushá, de santidad, que habían caído como consecuencia del Het, del Etz Adat. De allí que lo que sembraron ellos en Egipto, lo sacaron. Y cuando la Torá nos cuenta a nivel casi anecdótico que Am Israel le pidió prestado unas ciertas cosas a los egipcios para sacarlas, y se llevaron junto con ellos plata y oro, etc. Bueno, obviamente la Torá no nos está hablando solamente de algo material, sino que nos está hablando justamente del éxito que Am Israel tuvo en Egipto de sacar esos nitzotzot representados por la plata, el oro, los muebles, las joyas, la ropa. Todos esos bienes materiales que los egipcios poseían estaban imbuidos, llenos de esas nitzotzot, de esas chispas de Kedushá que ellos sacaron, que Am Israel sacó cuando salió de Egipto. Por eso el Shoresh de los Galuyot, dijimos, está en Egipto. El punto central precisamente de la lucha en contra de las malas influencias de los Galuyot se dio en Egipto. Y es por eso que el recuerdo de eso y el recuerdo de lo fundamental que significa podernos librar de las malas influencias que van en contra de estas letras que son kohot del ser humano, los sabios lo han percibido precisamente en el Galut de Yaván, que es como el sí, la parte más alta de los Galuyot, siendo el último el que los une a todos. Bezrat Hashem, que tengamos Hanukkah Sameach y una liberación total de los Galuyot, y de esa manera el Dreidel va a girar.